Bueno, hola. Ahora vamos a empezar la barajada para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, para el mes de julio del 2022. Entonces vamos a usar el tarot Legado de lo Divino para la pregunta de la situación general. Entonces, te quiero recordar que estoy ofreciendo lecturas personalizadas. La primera lectura completamente gratis. Y para programar tu lectura, escribe en el correo que aparece en pantalla. Para la situación general, salió el arcano mayor número 3, la emperatriz. Ahora bríndame la carta sobre qué hacer respecto a esta situación general. Para la pregunta de qué hacer, salió el arcano mayor número 6, los amantes. Ahora bríndame el resultado de ese hacer en esa situación general. Resultado. Vamos a ver dos cartas. Para el resultado salió el arcano menor 10 de bastos. Salió el arcano menor as de copas. Ahora vamos a pedir las cartas de profundización en cada una de estas tres secciones. Te invito a que si te gusta este video le des me gusta, lo compartas en tus redes sociales y así me ayudas a mí a que este contenido llegue a más personas. Para la profundización de la situación general, salió el mandala número 13 al revés, confianza. Para programar tu lectura personalizada, escribe en el correo que aparece en pantalla. ¿Qué hacer respecto a esta situación general? Para la profundización de qué hacer, salió el mandala número 37 al derecho, moverse más allá. Para la profundización del resultado, salió el mandala número 23, intimidad. Listo, ahora vamos a explicar las cartas que salieron. Bueno, ahora vamos a explicar la primera carta que salió, que es la que responde a la pregunta sobre la situación general de los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario para el mes de julio. Salió el arcano mayor, la emperatriz. Este arcano mayor, por ser un arcano mayor, es un mensaje importante que te llega para este mes y es un mensaje que está relacionado con todas tus experiencias de vida que te han traído hasta este momento e incluso con tus experiencias de vida que abarcan también tu futuro cercano. Entonces, ¿qué quiere decir la emperatriz? La emperatriz es la expresión máxima de la polaridad femenina dentro de la capacidad creativa y la capacidad de creación. Esto normalmente se representa con una figura femenina como la Madre Universal, la diosa del amor, de la abundancia, de la belleza, de la naturaleza, de la fertilidad, de la nutrición, de la maternidad, de la armonía y del poder creativo. ¿Esto qué quiere decir? Que en tu experiencia de vida en este mes vas a tener la oportunidad de alinear tu energía de tal manera que vas a poder mezclar
todos tus componentes energéticos. Esto puede significar la firma energética única que tiene cada uno de los chakras de nuestro cuerpo energético. Entonces esto quiere decir que vas a poder alinear esa energía que emite cada uno de los chakras y que vas a poder alinearla de tal manera que la fuerza de la creatividad y de la creación va a fluir a través de esa alineación de tu energía interna. Alinearse con la energía interna para expresar el máximo poder de creación y de creatividad puede entenderse como un momento en el que tu experiencia terrenal se une o se comunica con la experiencia de lo divino, de lo místico, de lo desconocido, porque expresarse creativamente es una experiencia sublime, es una experiencia que permite canalizar a través de tu energía y a través de tu expresión física el poder creativo último, es decir, la energía pura que genera el nacimiento de la vida. Por eso esta carta se relaciona mucho con la fertilidad, con el embarazo, con la maternidad, porque el poder crear vida es una de las expresiones máximas de la fuerza creativa y de la fuerza de la creación. ¿Qué puede significar esto? Que dentro de ti está ese potencial máximo creativo y que puede expresarse de cualquier manera que tú elijas expresarlo. Ser creativo no necesariamente significa como lo que comúnmente se relaciona con los artistas, que comúnmente creemos que los artistas son aquellos que representan la capacidad creativa dentro de la sociedad que hemos construido. No, poder expresar el poder creativo dentro de uno se da de cualquier manera, es decir, en preparar una comida, en trabajar en el jardín, en poder escribir, manejar la palabra, ya sea escrita o la palabra oral, en poder expresar con tu voz un canto hermoso, en poder brindar ideas para resolución de cualquier tipo de conflicto o de problema a otras personas. Esto quiere decir que el potencial de expresión de lo creativo y de lo divino dentro de uno tiene muchas capacidades de canalización y tan solo depende de ti cómo canalizas esa energía. Y es entender que el enfoque creativo de tu energía es una actitud que le pones a las cosas que haces. Y se puede resumir prácticamente en la frase de ama lo que haces. Entonces, cualquier actividad que realices, ya sea cocinar, ya sea conversar, cuidar, ya sea la manera como trabajas en tu profesión, la manera como te relacionas con los demás, si le pones un enfoque de disfrute, de gozo, de nutrición, de dar amor, y si haces lo que haces por el mero placer de hacerlo, por la mera capacidad de colocar tu energía creativa en esa actividad, estás estableciendo una conexión energética con una parte de ti que es más profunda y con una parte del mundo que es más profunda. Y esta es una actitud que te conecta con la parte profunda de tu propio yo, porque permite que te expreses con la soltura de vivir una experiencia de expresión sin que le coloques un apego al resultado de esa expresión, simplemente por el placer de expresarte. Porque ya cuando uno le coloca un apego a un resultado, es decir, las cosas me tienen que salir de cierta manera para que puedan ser disfrutables, ahí estás colocando dentro de un molde muy limitado tu capacidad de canalizar lo creativo que hay en ti. Entonces recuerda que esa actitud que le colocas a las cosas que haces, a las situaciones en las que te envuelves y a las relaciones que mantienes, pueden tener dentro de sí un cauce
energético que sea fluido y que sea simplemente una expresión de tu propio yo, de aquel ser único que tú eres. Entonces, si te sale esta carta en este mes, es porque está augurando que tienes esa potencial y esa oportunidad de canalizar esa alineación energética que hay dentro de ti, que se alinea a través de tus chakras con el poder universal de la creación, que estás en la capacidad de canalizar eso en cualquier actividad terrenal que tú escojas. Y esto también puede expresarse a través de los proyectos que te propongas relacionado con tu profesión o con tu carrera, a través de la capacidad de plasmar dentro de lo terrenal tus ideas. Lo mismo en el desarrollo de tus habilidades, ya sean manuales, ya sean mentales, ya sean físicas, corporales. Todo va a estar rodeado de una capacidad máxima, nutritiva y creadora. Algo importante dentro del arcano mayor de la emperatriz es el arquetipo de la polaridad femenina. Es entender que cada uno de nosotros tiene la polaridad masculina y la polaridad femenina, ambas listas para ser expresadas. Entonces, cuando sale este arcano mayor de la emperatriz, quiere decir que es una oportunidad para conectarnos con la máxima expresión de la polaridad femenina dentro de nosotros, y esto se traduce en una capacidad de ser nutridores, en una capacidad de ser nutritivos, que tenemos esa polaridad femenina para que se exprese en el mundo, una capacidad de nutrir con abundancia todas nuestras experiencias. Aquí hay que recordar cómo el arquetipo de la madre es un arquetipo que se ve expresado a través de este arcano mayor, y entonces cómo podemos representar esa madre dentro de nuestra expresión en nuestra realidad, en una capacidad de maternar, es decir, de envolver con la energía pura del amor todo aquello que nosotros hacemos, las relaciones que tenemos y las interacciones que establecemos con el mundo. Aquí es muy importante darle vía libre al chakra del corazón, que es el chakra de la expresión del amor universal. Si te sale este arcano mayor, es que tienes la posibilidad de expresar ese amor universal dentro de tu polaridad femenina, y cómo eso se traduce a las actividades en las que tú participas, a las relaciones que tú estableces, a las decisiones que tomas, a las reacciones que tienes, y cómo todo puede estar teñido del amor universal y de la capacidad nutridora que tiene la madre universal. Entonces, te recomiendo que en cualquier momento de tu día a día recuerdes tu centro emocional, tu chakra del corazón, y trates de vibrar en él en el momento en que te expreses, en el momento en el que te relaciones, en el momento en el que interacciones con el mundo, para que así le des una canalización nutritiva a ese amor universal vibrando a través de ti, y a esa polaridad femenina que busca expresarse a través de ti. Aquí también una cosa importante es entenderse a uno mismo como un creador nato. ¿Y qué significa el ser un creador nato? Es entender que nuestro sistema de creencias, nuestros pensamientos y nuestra relación emocional con ese sistema de creencias y esos pensamientos influyen en la manera como yo vibro energéticamente, y esa vibración energética de mi propio ser se refleja en el plano energético de la realidad inmediata, y ese plano devuelve esa energía que yo estoy expresando de una manera amplificada. Esto quiere decir que si nos entendemos a nosotros mismos como creadores natos, es entender que nuestra vibración energética todo el tiempo está contribuyendo a crear nuestras experiencias de vida
a influir en las relaciones que tenemos y está influyendo en la manera como percibimos las situaciones que nos llegan. Y si nos entendemos como creadores natos, vamos a empezar como a teñir la realidad que nos rodea día tras día de una capa adicional que nos permite mirarnos a nosotros mismos como unos protagonistas activos dentro de la realidad que nos rodea, no unos personajes pasivos. Ser un personaje pasivo dentro de la realidad que uno está viviendo es creer que las cosas le suceden a uno y que uno no tiene una capacidad de influir sobre las situaciones que le llegan, sobre las experiencias que le llegan o sobre las relaciones que establece. Cuando ya uno se entiende a sí mismo como un creador nato y como un protagonista activo de su propia realidad, sabe que uno sí tiene la capacidad de influir sobre las experiencias que le llegan, sabe que las cosas no le suceden a uno porque sí, sino que uno mismo contribuye con sus propias decisiones y con sus propias acciones y reacciones a formar la experiencia que le rodea en su realidad inmediata. Entonces esto es un viraje de entendimiento de nuestra relación con la realidad que también tiene relación con la capacidad creativa que se expresa en el arcano mayor de la emperatriz, y es entendernos como un ente activo en nuestra realidad y cómo nuestras decisiones, nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras emociones, toda nuestra expresión energética contribuye a influenciar el plano de realidad inmediato que nos rodea, y por eso tenemos cierto tipo de experiencias, por eso experimentamos cierto tipo de situaciones y por eso atraemos cierto tipo de relaciones. Entonces trata de colocar esa capa adicional en la manera como tú analices tu propia experiencia de vida para que empieces a recuperar ese poder que cada uno de nosotros tiene sobre la realidad que experimentamos, para que no sigamos alimentando ese paradigma de que la realidad es algo que sucede por allá afuera de nosotros y que nosotros simplemente somos personas que experimentamos la realidad sin ningún tipo de influencia sobre ella, y que por el contrario entendamos que primero está nuestra expresión y después la realidad lo que hace es transmitirnos esa expresión energética que nosotros emitimos en forma de situaciones, que nosotros sí tenemos una capacidad de un 100% de influenciar la realidad que nos rodea, y que exploremos cuáles son los caminos creativos dentro de esa capacidad y que le demos un cauce, una vía, una salida a esa capacidad de creación y de influencia sobre el plano de la realidad que nos rodea. Entonces aquí lo interesante de esa apertura tan bonita que te trae el arcano mayor de la emperatriz llega cuando se pregunta la carta de profundización con el tarot de la frecuencia, porque salió la carta de la confianza y salió al revés. Entonces esto brinda un contraste, porque cuando se mezclan ese par de cartas, lo que quiere decir es que aunque tienes ese potencial máximo creativo listo para ser expresado a través de ti, no estás nutriendo la confianza necesaria para que ese potencial se exprese. Por el contrario, tienes una duda interna de tu propia capacidad de expresión y estás sumido como en un tipo de limitación de tu propia capacidad creativa que está haciendo que ese gran potencial no sea expresado. Y esta carta de la confianza al revés indica que
esa limitación que tú estás generando a tu alrededor te tiene como en algún tipo de prisión en la que te estás escondiendo del mundo, en la que no estás dándole una canalización sana a todo tu potencial creativo por estar sumido en un pensamiento de limitación, en una sensación de falta de confianza en el sí mismo y en un miedo a la desaprobación de los demás o en un miedo a la desaprobación del mundo como tal. Entonces ese miedo de que el mundo no te acepte, de que el mundo no te valide, de que el mundo no te apruebe, está generando un bloqueo de ese potencial creativo listo para ser expresado a través de ti. Lo que te dice esta mezcla de cartas es que tienes la oportunidad de atravesar algún tipo de bloqueo energético que tú mismo estás efectuando sobre tu propia capacidad de creación y que ese bloqueo energético está siendo alimentado por la falta de confianza y por el miedo a la desaprobación. También está siendo alimentada por la facilidad que te da el decidir esconderte, el decidir no expresarte, el decidir no ser activo con tu capacidad de creación, el decidir más bien ser pasivo. Cuando alguien es pasivo es alguien que no expresa aquello que lo hace único y más bien está quieto recibiendo y recibiendo y recibiendo, pero no devuelve al mundo eso que está recibiendo. Simplemente se queda quieto, pasivo, inactivo con todo eso que está recibiendo del mundo. Entonces, esta carta de confianza al revés lo que te dice es que si no nutres esa capacidad de creer que sí tienes el potencial necesario para expresar tu energía creativa en el mundo, si no nutres esa confianza en tu propio yo, ese potencial no va a expresarse como tal y se va a quedar estancado. Entonces, recuerda que tener la capacidad de mover la energía creativa a través de uno, a través de su cuerpo energético y a través de la expresión que ese cuerpo energético pueda tener dentro de las actividades terrenales, es necesario mantener todo el tiempo moviendo esa energía. Pero si tú no mueves esta energía conscientemente, estás generando que se estanque y estás generando que al estancarse se transforme en algún tipo de limitación, en algún tipo de pesadez, de cansancio y de falta de movimiento como tal. Entonces lo que te dice esta carta de confianza es que si no puedes nutrir esa confianza de que puedes expresarte creativamente, al menos trata de observar el por qué tienes una necesidad de mantenerte replegado, de mantenerte escondido y de mantenerte limitado, y que te des cuenta que el mantenerte limitado, replegado y escondido de pronto es una experiencia demasiado estancadora, dolorosa o limitadora que no vale la pena seguir manteniendo ese tipo de experiencia y que confíes en que tienes todo un potencial detrás, porque al salirte el arcano mayor como tal, que representa la mayor fuerza creativa y creadora dentro de todos los arcanos del tarot, que confíes entonces que tienes todo ese potencial dentro de ti listo para ser expresado y que busques manera de canalizar ese potencial creativo. Como ya te puse ejemplos, puede ser canalizado a través de cualquier tipo de actividad, de cualquier tipo de hacer, de cualquier tipo de contacto o interacción con el mundo. Pero esta mezcla de este par de cartas te está haciendo el llamado a que trasciendas esa limitación y esa necesidad de quedarte escondido y a que te expreses, porque
Hay que entender que este plano terrenal que vinimos a experimentar dentro de la experiencia humana es el plano de la expresión y por algo vinimos a experimentar esta experiencia humana para expresarnos dentro de esa experiencia. Y si estamos escogiendo no expresarnos, casi que estamos incumpliendo la razón básica por la cual vinimos a este plano terrenal, que fue para expresar toda nuestra capacidad energética dentro de la materia, dentro de lo terrenal. Entonces, trata de encontrar maneras de canalizar tu potencial creativo y de trascender la limitación que tú mismo te has puesto, ya sea por un miedo, por una falta de confianza, por un miedo al rechazo, un miedo a la desaprobación, y que trasciendas esos miedos, que te des cuenta que la mayoría de los miedos vienen de un pensamiento que no está sustentado en la realidad, que los pensamientos limitadores, los miedos, el miedo a ser juzgado por los demás, el miedo a equivocarte, el miedo a no llenar unas expectativas. Todo esto son limitaciones mentales que se terminan expresando en una limitación energética y en un bloqueo de la capacidad de encauzar ese potencial creativo. Entonces trata de trabajar tus pensamientos limitadores y de confiar que si tienes dentro de ti esa chispa de creación divina, esa capacidad única de enfocar tu energía en algo de manera disfrutable, de manera libre, de manera fluida, de manera amorosa, y que te sueltes y algo así como que te lances al vacío de expresarte, confiando en que esa expresión te va a llevar a una expansión de tu propia concepción, de tu propio yo y de tu propia concepción de la realidad que te rodea. Y que si te estás expresando con la mayor pureza creativa, el mundo va a abrazar esa expresión. Y que si de alguna manera recibes algún tipo de desaprobación, que eso no te desanime. Hay que entender que el mundo es tan grande y tan vasto que puedes tener miles de oportunidades para expresarte y que no todas te van a traer rechazo, que por simple estadística algunas van a traerte aceptación, algunas van a traerte rechazo, y que depende de ti y de tu propia confianza y de tu propio deseo de expresión el trascender esa necesidad de validación de lo externo para que ya puedas escoger expresarte sin que te importe si te aprueban o no aprueban tu propia expresión, que ya trasciendas esa necesidad de aprobación de la afuera y que ya te expreses por el mero placer de expresarte, que te expreses por la mera alegría y por la mera nutrición que trae el expresarse uno mismo dentro de este plano terrenal. Entonces, vamos a ver ya en las siguientes secciones cómo se viene a desarrollar esta dualidad que presentan este par de cartas, el arcano mayor de la emperatriz y el mandala de la confianza al revés. La siguiente carta, que responde a la pregunta de qué hacer respecto a la situación general que se te abre, te sale otro arcano mayor, que es el arcano mayor de los amantes. Entonces recordemos que esta carta ya te había salido en la lectura de mayo, y pues acá vamos a llevar como la comprensión de esta carta a otro nivel. Es como si el mensaje de esta carta nos llegara para que nos demos la oportunidad de expresarnos dentro de la vibración del amor universal y dentro de la vibración de el dar, por el simple gozo de dar, de el compartir con otra persona, por el simple placer que trae ese compartir. Entonces podemos entender el siguiente nivel de este arcano mayor dividiendo nuestra comprensión de lo que es el amor en tres partes. La parte más
superficial, que es la que todo el mundo tiene la capacidad de experimentar en cualquier relación afectiva que establece, es el amor como una conexión a través de lo sexual con otra persona. El siguiente nivel es una relación que trasciende esa conexión sexual y que establece una conexión de entendimiento y de crecimiento entre las dos personas involucradas, y cómo cada una de esas personas honra su propia individualidad, y al honrar su propia individualidad también honra la individualidad de la otra persona, y se conectan cada uno desde un ser completo, complementándose el uno con el otro. Y ya el último nivel, que ya llega más allá del entendimiento y de la conexión profunda entre las dos personas, es la compasión que trae el amor universal. El experimentar compasión es un estado de ser en el que nos conectamos con las otras personas, con los otros seres, no solamente con nuestras relaciones de pareja, sino con todas las relaciones que establecemos, y que nos conectamos desde una energía en la cual podemos entender al otro en su individualidad y brindarle un amor incondicional. Cuando se brinda un amor incondicional desde la compasión, podemos ver al otro con todas sus equivocaciones, con todos sus errores, con todos sus procesos de aprendizaje, y amarlo durante ese recorrido de su propio camino, sin tratar de controlarlo, sin tratar de influenciar en sus pensamientos, sin tratar de juzgarlo en sus decisiones, en sus comportamientos. Y otro nivel más profundo de este arcano de los amantes es cuando empezamos a entender que nuestra escogencia de la pareja y nuestra relación de pareja es una dinámica que funciona como un espejo, y como su nombre lo indica, el espejo refleja todo lo que nosotros tenemos y que no estamos viendo en nosotros mismos si no nos vemos reflejados. Es decir, podemos entender que como funciona el psiquismo humano, a veces uno no tiene la capacidad de ver ciertas cosas de uno mismo. Y aquí es cuando nuestra pareja funciona como un espejo, porque nosotros sí tenemos la capacidad, al relacionarnos con la otra persona, de ver cosas en esa otra persona, ya sean cosas agradables o cosas desagradables. Tenemos la capacidad de ver todo eso en los demás, y esto significa que de alguna manera eso que vemos en el otro también nosotros lo tenemos en nosotros mismos. Por eso es que se dice que la pareja funciona como un espejo, porque al reflejar aspectos desconocidos de nuestro ser más profundo, nos permite que a través de la relación con esa otra persona podamos conocernos a nosotros más profundamente, y al conocernos más profundamente tenemos la capacidad de volvernos como un todo. Entonces, por poner un ejemplo, si nosotros vemos que nuestra pareja es amable, es atenta, es cuidadora, es porque nosotros también tenemos esa capacidad de atención en nosotros mismos, esa capacidad de amabilidad y esa capacidad de cuidar, y de pronto no la hemos visto en nosotros mismos. Entonces, al verlo en nuestra pareja, podemos entrar en contacto con esa forma de ser y despertarla en nosotros mismos, para que también nosotros mismos podamos expresarla. Esto pasa cuando es una cualidad positiva, pero también sucede con las cualidades negativas. Por ejemplo, si vemos que nuestra pareja es egoísta, también está reflejando que nosotros podemos llegar a tener ese tipo de actitudes. Entonces, al ver el egoísmo en el otro, podemos aprender a ver cómo es la expresión de un ser egoísta, y asimismo, cuando nosotros nos expresemos de esa manera, ya no nos vamos a expresar de una manera inconsciente, sino que ya
tenemos la capacidad de vernos y de ver ciertos aspectos egoístas en nosotros mismos que de pronto antes no teníamos la capacidad de ver, porque es muy fácil que uno no se vea las cosas negativas. En cambio, si uno puede ver las cosas negativas en la persona que tiene al frente, que comúnmente es la pareja, esa persona le enseña a uno a identificar esos rasgos, y así cuando uno mismo tiene ese tipo de rasgos, uno los logra identificar en uno mismo y de esa manera proyecta una luz de conciencia sobre esos rasgos para ya sea trabajarlos o para ya sea transformarlos. Entonces, cuando nos sale este arcano mayor de los amantes, es porque nos llega una oportunidad de conectarnos con un otro en cualquiera de los niveles de los que ya se ha hablado, o sea, el primer nivel, el sexual, el segundo nivel, el de entendimiento, y el tercer nivel, el de la compasión. Y también nos llega la oportunidad de ver en el otro un espejo de nosotros mismos, y en últimas también nos llega la oportunidad de expresar el amor incondicional a través de nuestra relación con el otro. Y como ya dije anteriormente, el amor incondicional es precisamente como su nombre lo dice: brindar amor, brindar comprensión, brindar entendimiento, brindar nutrición, independientemente de lo que la otra persona te brinde a ti mismo. Igualmente, esto no se debe convertir como en una situación que nos drene energía, es decir, una situación en la que de pronto ya empezamos a tolerar comportamientos que son dañinos, porque creemos que el tolerar esos comportamientos que son dañinos es brindar amor incondicional. No, tú puedes brindar amor incondicional e igualmente establecer unos límites claros y fuertes sobre qué comportamientos dañinos tú ya no resuenas con ellos, ya no te nutren a ti y ya no te brindan un crecimiento, y por ende no los recibes. Entonces tienes la capacidad de dar ese amor, pero al mismo tiempo estableces unos límites y dejas muy claro que no estás dispuesto a alimentar comportamientos dañinos, negativos, nocivos, y que ese no estar dispuesto a alimentar ese tipo de energía negativa viene desde un lugar de entendimiento y viene desde un lugar de amor, y no desde un lugar de miedo o de un estado defensivo, que es muy diferente uno estar a la defensiva o uno sentir miedo o rechazo. Cuando se siente miedo, rechazo o cuando se está a la defensiva, uno no está vibrando desde una posición de poder, sino que está vibrando desde una posición de carencia. Entonces, podemos entender que el manejo del brindar compasión, amor incondicional, es un manejo bastante profundo dentro de las relaciones afectivas, y esto depende mucho de la dinámica de pareja. Entonces, si te sale esta carta del arcano mayor de los amantes, es porque tienes la oportunidad y tienes el potencial de explorar todos esos niveles que te trae la capacidad de relacionarte con un otro, y también de explorar la capacidad de relacionarte contigo mismo, porque el arcano de los amantes también se refiere a la relación que tenemos con nosotros mismos y cómo esa relación se expresa en nuestras relaciones con los demás. Entonces, si hay algo de nosotros mismos que no aceptamos y que juzgamos y que reprimimos, lo más probable es que al relacionarnos con los demás también haya cosas que no aceptemos, que juzguemos o que tratemos de reprimir en los demás. Y si por el contrario, cuando nos relacionamos con nosotros mismos con fluidez, con compasión, con entendimiento y con amor, lo más probable es que nos relacionemos con los demás de la misma manera, compasiva, nutridora y de entendimiento. Entonces trata mucho de observar cómo es tu manera de relacionarte con los demás, porque lo más probable es que esa sea una manera también de relacionarte contigo mismo. Y puedes aprovechar cualquier conflicto que tengas con un otro
para mirar cosas dentro de tu propio yo que se ven reveladas por ese tipo de conflicto. Lo mismo también puedes empezar a explorar cuando tienes momentos muy bonitos con la otra persona, para también reafirmar dentro de ti mismo esa capacidad de elevarte y de sentir cosas bonitas y bellas dentro de tu relación con tu propio yo. Entonces, cuando ya profundizamos esta carta del arcano mayor de los amantes, con el tarot de la frecuencia nos sale el mandala número 37, moverse más allá. Entonces, este mandala de moverse más allá es un mandala muy interesante que aclara cómo enfocar tus relaciones afectivas y tu manera de brindar amor incondicional hacia los demás y hacia ti mismo, porque este mandala nos indica que puedes empezar a hacer un ejercicio dentro de tu propio yo cada vez que tú te relaciones con el mundo o con los demás o con tu propia pareja o con tu propio yo, en el que puedes empezar a hacer una balanza entre los aportes positivos que te trae esa relación y los aportes negativos que te trae esa relación, y empezar a nutrir aquello que es positivo y empezar a transmutar aquello que te es negativo. Y la manera de transmutarlo es encontrar un significado que vaya más allá de lo que se ve superficialmente, dentro de lo que nosotros experimentamos en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. Por ejemplo, si yo tuve una relación con alguien, ya sea de pareja, de amistad, de trabajo, y si resulté herido por algún tipo de comportamiento de esa otra persona, yo puedo mirar esa situación bajo una balanza y puedo escoger si esa herida que me ocasionó ese comportamiento de esa otra persona hace que yo me vuelva una persona desconfiada, o si esa herida que me causó ese comportamiento de esa otra persona hace que yo me vuelva una persona más empática. Tenemos la posibilidad de escoger. Si nuestras experiencias nos vuelven más desconfiados, más rígidos, más cerrados, menos fluidos, o si nuestras experiencias nos vuelven más compasivos, más empáticos, más despiertos en nuestra capacidad de extraer algo nutritivo de la experiencia que me llega. Entonces, esta carta de moverte más allá te ofrece una posibilidad, como su nombre lo dice, de moverte más allá de la manera como normalmente analizamos nuestras relaciones y de encontrar un significado positivo detrás de cualquier experiencia que tengamos, ya sea positiva o ya sea negativa. Entonces, retomando el ejemplo de que sentimos que otra persona nos hizo daño y nos causó una herida, eso puede hacer que nosotros nos volvamos más empáticos y cuidemos la manera como nos relacionamos y cuidemos lo que le damos a otras personas para no ocasionar ese mismo tipo de heridas a otras personas. Y si de pronto nosotros no hubiéramos tenido esa experiencia, no nos hubiéramos dado cuenta de cómo ese tipo de comportamientos generan daño a su alrededor, y si no nos damos cuenta caemos en la posibilidad de comportarnos de esa manera, de una manera inconsciente, y de pronto hacer daño a nuestro alrededor. Entonces esto es sacarle como un aprendizaje incluso a los momentos difíciles que tenemos con los demás, porque esos momentos difíciles que tenemos con los demás son momentos que nos abren los ojos y que nos ofrecen un tipo de entendimiento que hace que nosotros nos expandamos, que nosotros crezcamos y que nosotros aprendamos de esa situación para no caer en los mismos errores. Entonces, si ya relacionamos esta carta con el mandala de los amantes, es una relación bastante específica, que es
el aprender a extraer un significado profundo de cualquier tipo de interacción afectiva que tengamos. Y si ya lo relacionamos con la carta de la apertura, que es la emperatriz, y su profundización, que es el mandala de la confianza al revés, podemos empezar a entender que ese bloqueo creativo que expresa el mandala de la confianza al revés, que está reflejado en un miedo a la desaprobación de los demás, y cómo ese miedo a la desaprobación hace que nosotros estemos frenando nuestra capacidad de encauzar nuestra energía creativa, se enraiza en la manera como establecemos nuestras relaciones afectivas y cómo ciertas experiencias de nuestras relaciones afectivas del pasado nos marcaron de una manera que de pronto generó un trauma emocional en nosotros, y que ese trauma emocional de pronto generó que nos enfocáramos en exceso en las cosas que perdimos, o el dolor que sentimos, o el rechazo que sentimos, o la limitación que sentimos por parte de algún otro en nuestras diferentes relaciones afectivas, y cómo estamos viendo de pronto el vaso medio vacío, y al ver ese vaso medio vacío estamos bloqueando nuestra capacidad de expresión creativa. Entonces lo que te ofrece esta mezcla de estas 4 cartas, emperatriz, confianza al revés, los amantes y moverte más allá, es que le des la vuelta a esas experiencias que tuviste en tus relaciones afectivas y que trates de encontrar aquel aprendizaje profundo que te trajo el haber sentido algún tipo de dolor, el haber sentido algún tipo de rechazo, el haber sentido algún tipo de desaprobación, y que ese aprendizaje sea el que nutra tu manera de relacionarte, que ese aprendizaje te ayude a expandirte, a crecer y a generar una confianza en ti de que tú tienes un poder único y una capacidad única de expresión que el mundo necesita que se exprese, porque es única, porque nadie más puede brindar esa expresión que tú puedes brindar. Entonces, si analizamos el miedo al rechazo, nos podemos quedar pegados al miedo al rechazo, o podemos empezar a ver cómo nosotros mismos podemos expresarnos de una manera amorosa, de una manera que no brinde rechazo, porque ya conocemos lo que es sentir rechazo. Entonces, le damos la vuelta a ese miedo, convirtiéndolo en una capacidad de expresión de su opuesto. Si nos da miedo, por ejemplo, la soledad, podemos empezar a nutrir lo opuesto, que es nutrir el amor propio y nutrir la capacidad profunda que da el conocernos a nosotros mismos en soledad, con abundancia y no con miedo. Si por ejemplo le tenemos miedo a que otra persona se dé cuenta de nuestros errores o de nuestras incapacidades, podemos darle la vuelta a ese miedo y empezar a abrazar los errores y las incapacidades de las otras personas con amor incondicional, para poder resignificar dentro de nosotros ese tipo de interacción y entender que si nosotros abrazamos incondicionalmente a un otro, por mero reflejo, por mero espejo, ya ese otro va a también devolvernos esa capacidad de aceptación incondicional. Entonces, es bien importante la mezcla de estas 4 cartas, porque brinda un enfoque de que dentro de tu capacidad de relación afectiva hay una capacidad de encauzar tu energía creativa, y en tu capacidad de darle la vuelta a tus experiencias negativas y de extraer significado profundo y aprendizaje de las mismas, puedes empezar a nutrir tu confianza y puedes empezar a encauzar toda esa fuerza y ese potencial creativo que hay en ti.
Aquí recuerdo algo que es muy bonito dentro de nuestra cultura general, que es como la persona que escribió Harry Potter, que se llama J.K. Rowling, aprovechó sus experiencias más difíciles, que fue el haber pasado por un divorcio doloroso, que fue el haber tenido una situación de escasez económica muy marcada, y aprovechó como toda esa carencia que experimentó en su relación temprana con el mundo a través de la escasez y a través del rechazo y a través de sus experiencias más difíciles, y cómo encauzó todo eso en una historia tan nutritiva como lo es Harry Potter, y cómo aprovechó toda esa profundidad que le trajeron sus experiencias de vida para plasmarla en los personajes de Harry Potter, tanto en los héroes como en los villanos, y en esta relación de héroes y villanos y de crecimiento que tiene el protagonista alrededor de todos esos libros. Entonces, esta experiencia que tuvo esta persona es un claro ejemplo de cómo le pudo dar la vuelta a sus experiencias difíciles, extraer significado profundo de ellas y a través de su creatividad brindarle una historia al mundo, una serie de libros que le han dado muchísima nutrición y muchísima disfrute a las personas que los leen. Entonces este es como un claro ejemplo de cómo es usar la energía creativa para darle la vuelta a tus experiencias negativas, para darle profundidad a tus experiencias positivas y para darle un cauce creativo a la experiencia única de vida que cada uno de nosotros tiene. Entonces trata de meditar sobre tus relaciones afectivas, sobre tu capacidad de encauzar los aprendizajes dentro de esas relaciones, sobre tu relación con tu propio yo, contigo mismo, y sobre la capacidad de encontrar un equilibrio amoroso en esa relación, y que todo esto termine en una confianza absoluta de tu propio ser y en una expresión abundante y nutritiva de lo que brinda tu propio ser como un ser único en el mundo. Y ahora pues vamos a seguir con las cartas de la siguiente sección. Ya la última sección, que es la sección que abarca el resultado de esa situación general y de ese hacer, te salen dos cartas, dos arcanos menores, el 10 de bastos y el as de copas. La relación aquí entre los arcanos mayores y los arcanos menores es que el mensaje de los arcanos mayores abarca el mensaje de los arcanos menores, es decir, que el concepto que se expresa en los arcanos mayores, en este caso la emperatriz y los amantes, son conceptos que abarcan las demás cartas de esta lectura, y que ya los arcanos menores son como el desarrollo específico de esa expresión de los arcanos mayores en su propio mazo, en este caso el 10 de bastos y el as de copas. Entonces es como si los arcanos mayores fueran el plato completo, la expresión completa de ese concepto, y los arcanos menores son como los ingredientes que hay en ese plato, es decir, la expresión más específica de la energía de esos arcanos mayores. Entonces, si el arcano mayor es la emperatriz y los amantes, quiere decir que ese bloqueo energético del que habla el 10 de bastos y ese fluir emocional del que habla el as de copas tienen una relación directa con tu capacidad creativa, de la cual habla la emperatriz, y con tu capacidad de relacionarte afectivamente, de expresar el amor incondicional que se expresa en el arcano mayor de los amantes.
Entonces aquí se puede interpretar la relación de este par de cartas es que el fluir emocional del as de copas y el bloqueo energético del 10 de bastos y ya con el mandala de la profundización, que es el mandala número 23, intimidad, se empieza a entender la relación de este par de cartas. ¿Por qué? Porque el as de copas es la expresión pura del mazo de las copas, es decir, la expresión pura del mazo de las emociones. Y podemos interpretar que la expresión pura de las emociones se resume en fluir. El mazo de las copas es el mazo que representa el agua y el agua es el elemento que representa las emociones. Entonces, la primera característica del agua es fluir. El agua siempre está en movimiento. El agua siempre encuentra por dónde escurrirse, por dónde fluir, a menos que esté como en un contenedor que no la deje salir, el agua siempre está fluyendo. Entonces, la relación de este as de copas con el 10 de bastos es que de alguna manera se está reprimiendo ese fluir, porque el 10 de bastos es una carta que representa una carga muy pesada, muy profunda en nuestra capacidad de actuar y en nuestra capacidad de hacer y en nuestra capacidad de expresarnos. Y cómo esa carga exagerada está bloqueando ese fluir. El 10 de bastos es una carta que representa cómo nuestro propio poder de expresión, de creación, de acción y de hacer está siendo reprimido, está siendo limitado y esa represión y esa limitación está haciendo que ese poder de expresión se acumule. Entonces esta carta nos ofrece una metáfora muy bonita que es lo que pasa con el sótano de una casa o lo que pasa con el cuarto oscuro de una casa que sirve para guardar y guardar cosas y guardar cosas y guardar cosas y que esas cosas empiecen a llenarse de polvo y a estancarse. Entonces esta carta nos dice que hay cosas que hemos guardado, hay experiencias que hemos almacenado dentro de nosotros mismos, hay vivencias, experiencias que hemos reprimido dentro de nosotros mismos y que se han estancado y que se han acumulado, que están ahí cogiendo polvo y corroyendo, oxidando y precisamente que no se está fluyendo, ¿sí? Que se está estancado. Entonces cuando ya se relaciona este 10 de bastos con el as de copas, nos indica que lo que se está estancando, lo que no está fluyendo, lo que se está acumulando es por el lado de las emociones y ese estancamiento por el lado emocional está ocasionando un estancamiento energético porque el 10 de bastos es el mazo del fuego, el mazo de lo energético. Entonces esta relación de este par de cartas nos dice que el no fluir con nuestras emociones está ocasionando un bloqueo energético, una carga muy pesada y un estancamiento que nos está saturando y que se está acumulando y que cuando esa carga se acumula mucho se corre el riesgo de que explote de alguna manera. Entonces, si nosotros no estamos fluyendo con nuestras emociones, si de alguna manera estamos reprimiendo alguna cosa en nuestro interior y si estamos corriendo el riesgo que todo eso que estamos guardando, todo eso que estamos acumulando, no se encauce sanamente, de alguna manera se va a llenar un tope y ese tope va a explotar. Entonces, lo que te dice esta relación de este par de cartas es que busques la manera de encauzar tus emociones y al encauzarlas de una manera sana, evitas que se acumulen
y por ende evitas una posible explosión en un futuro. Por ponerte un ejemplo, a veces uno tiene un encuentro con una persona y en muy poco tiempo esa interacción con esa persona se torna en algún tipo de discusión airada y se torna en algún tipo de conflicto o de pelea que hace que las dos personas se agredan mutuamente. Y luego cuando uno reflexiona sobre la situación, uno dice, no sé por qué todo se exacerbó hasta tal punto que terminamos en conflicto. Normalmente cuando esas cosas pasan es cuando se tienen acumuladas ciertas emociones, es cuando no se le ha dado expresión a esas emociones y al acumularse explotan a través de la salida que brinda el conflicto. Es entendernos a nosotros mismos como un recipiente y cómo ese recipiente puede servir de canal para que las cosas fluyan a través de él o puede comportarse como un espacio en el que las cosas se acumulan. Entonces, o las cosas fluyen o las cosas se acumulan, pero digamos nada desaparece por arte de magia. Entonces, o se le da salida a ese cauce para que todo fluya o simplemente todo se acumula y explota. Entonces, lo que te dicen este par de cartas es que hay algún tipo de manejo emocional que no te está permitiendo fluir y que se te está acumulando. Cuando ya llegamos a profundizar con el mandala de la intimidad, el mandala número 23, nos da como una clave bien importante que puede tener relación con esta relación del 10 de bastos con el as de copas. Porque la carta de la intimidad nos indica que tenemos una necesidad de conexión profunda con el mundo que nos rodea y con las personas que nos rodean. Pero para poder permitir ese tipo de conexión profunda, tenemos que abrirnos nosotros mismos también profundamente y mostrarnos nosotros mismos desde esa profundidad, y esto significa colocarnos en una posición de vulnerabilidad porque normalmente esta sociedad lo que hace es que uno se muestre ante el otro a través de un papel, a través de un rol, a través de un personaje, de una historia que uno construye. Por ejemplo, el personaje de hijo, el personaje de padre, el personaje de esposo, de esposa, el personaje de amigo, el personaje de maestro, el personaje de mentor, el personaje de aprendiz. Todos adoptamos de alguna manera algún tipo de rol cuando nos relacionamos con un otro, y este rol se interpone en la conexión con el otro y casi que empezamos a encauzar nuestra energía de conexión con las otras personas a través de este único rol que construimos en esta relación. Y esto hace que de alguna manera nos empecemos a relacionar sin mostrarnos tal cual y como somos, sino que nos mostramos tal cual como el rol que aceptamos cumplir dentro de esa relación. Y al enmascarar nuestra energía natural, nuestra energía única a través de ese rol, estamos perdiendo intimidad, estamos perdiendo una conexión profunda. Entonces lo que te dice este mandala de la intimidad es que te deshagas de esos roles, ¿sí? Del rol de esposo, de padre, de hijo, de maestro, de esposa, de madre. Te deshagas de esos roles y que te hagas la pregunta de cuál es tu ser más puro y que empieces a brindar ese ser puro que tú eres. Que no caigas como en la facilidad que da cumplir ese rol dentro de cada una de las relaciones que estableces, y que por el contrario empieces a mostrar partes de ti que normalmente no mostrarías, y que al empezar a mostrar esas partes de ti más profunda vas a empezar a tener un tipo de conexión más significativa, más profunda, más pura, y que el obtener ese tipo de conexión
más significativa, profunda y pura, te va a traer un tipo de nutrición y un tipo de expansión que de pronto no te está trayendo el relacionarte a través de los diferentes roles que creamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, la manera de encauzar esas emociones que se te abren con el as de copas para que no terminen en una represión y en un anudamiento y en una carga que se ve reflejado en ese 10 de bastos, es establecer una relación íntima y significativa con todo lo que te rodea, con todas tus relaciones, con tus amigos, con tu pareja, con tus familiares, con tus conocidos. Empezar a trascender los roles que creamos y empezar a mostrarnos tal cual y como nosotros somos, y no alimentar de pronto miedo al rechazo, no alimentar los traumas emocionales que te pudo haber traído algún tipo de relación en el pasado, y confiar en que mostrarte tal cual y como tú eres te va a traer un tipo de nutrición, un tipo de expansión y un tipo de respuesta de todas las personas que te rodean, de las experiencias y de las situaciones que te rodean, que también te van a brindar esa pureza y esa conexión profunda, porque lo que nosotros colocamos en el mundo es lo que el mundo refleja hacia nosotros. Entonces, si nosotros colocamos un rol, un personaje, una máscara, el mundo refleja hacia nosotros lo mismo: roles, personajes, máscaras, y casi que nuestras energías profundas no se comunican. Si nosotros empezamos a darle al mundo una profundidad, una sinceridad y una pureza, el mundo mismo nos empieza a reflejar profundidad, sinceridad y pureza. Entonces es bien interesante que te haya salido este mandala de la intimidad como profundización de ese resultado, porque si observamos todas las cartas que te salieron, desde la emperatriz, los amantes, la confianza al revés, el moverse más allá, el 10 de bastos y el as de copas, todo viene como a resumirse en que hay que trabajar en mostrarnos al mundo de una manera auténtica, hay que trabajar en mostrarnos al mundo desde una pureza, una inocencia, una vulnerabilidad, y no entender la vulnerabilidad como debilidad, porque normalmente esta sociedad está diseñada para que nosotros entendamos la vulnerabilidad como una debilidad, y para que por pura reactividad nosotros empecemos a temerle el mostrarnos vulnerables, porque entendemos que el mostrarnos vulnerables es abrirnos a que nos hagan daño. Y no, mostrarnos vulnerables es abrirnos a mostrar la humanidad que tenemos dentro de nosotros, a mostrar todos nuestros matices, nuestros miedos, nuestras incapacidades, nuestras luchas, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros procesos internos. Y todo eso es lo que da riqueza y da profundidad a la experiencia humana. Entonces, si empezamos a entender que nuestro yo auténtico tiene una capacidad de brindarle al mundo una energía con un potencial creativo tan profundo como la del arcano mayor de la emperatriz, que nosotros podemos empezar a relacionarnos desde una profundidad que brinda la compasión y el entendimiento del arcano mayor de los amantes. Y si nosotros empezamos a extraer aprendizaje de todas nuestras experiencias, que es lo que nos indica el mandala de moverse más allá, todo eso va a empezar a darle riqueza a nuestra experiencia humana, darle autenticidad, y al relacionarnos con el mundo desde esa autenticidad y desde esa riqueza, por el mero diseño de este plano terrenal, el mundo nos va a reflejar autenticidad y riqueza en nuestra realidad inmediata. Un ejemplo de cómo ser auténtico que me ha pasado a mí a lo largo de mi vida es
que antes, por ejemplo, cuando alguien me preguntaba ¿cómo estás? Pues yo respondo bien, ¿sí? Típicamente bien. O por ejemplo, cuando alguien me pregunta ¿por qué hiciste eso? O por qué tomaste esta decisión, o por qué no has hecho esto, o por qué no tomaste esta decisión. Entonces yo siempre trataba como de justificar, ¿sí?, las respuestas que daba. Y he dado como un viraje y ahora, por ejemplo, si alguien me pregunta ¿por qué no has hecho esto o por qué no has tomado esta decisión? Yo me puedo sentir en la confianza de decir no sé y demostrarle al otro de que yo no tengo todas las respuestas, de que yo realmente no sé cómo solucionar ciertas cosas, y esto hace que la otra persona entienda la autenticidad en la que uno se está mostrando y que tal vez brinde parte de su experiencia de vida para generarle a uno un aprendizaje. Entonces dice, si no sabes, puedes tratar de hacer esto, puedes tratar de hacer lo otro, yo he hecho algo así, yo he tomado ciertos caminos, que si por ejemplo yo hubiera decidido no ser auténtica y decir, no ha hecho tal cosa porque, y me invento una respuesta como para mostrar que tengo todo bajo control, porque precisamente es un rol que uno quiere alimentar, demostrarle al otro que uno tiene todo bajo control, entonces uno se pierde de la respuesta de ese otro, porque simplemente ese otro ya asume tu respuesta como una respuesta verdadera y la conversación continúa. Entonces, por ejemplo, a mí el responder no sé, el responder no tengo tal cosa clara, el responder no se me ha ocurrido qué hacer, el responder, digamos, diciendo no me encuentro bien por esto, me ha traído un tipo de interacción con los demás que me ha brindado también una conexión auténtica con esa otra persona en ese momento, y que esa otra persona, precisamente por esa conexión auténtica, me ha brindado cosas de su propia experiencia que me han servido a mí, y que nada de eso hubiera sucedido si yo hubiera tratado de responder bajo un rol, que es un rol de tengo todo controlado, entonces respondo bien, entonces respondo ya lo solucioné. Entonces esto es un ejemplo de cómo en cada una de nuestras interacciones tenemos la posibilidad de elegir cómo mostrarnos, y que ese cómo mostrarnos puede responder a una autenticidad, o ese cómo mostrarnos puede responder a un rol que hemos construido y que mantenemos en cada interacción. Entonces uno puede escoger si nutre una comunicación auténtica con el otro y realmente le dice mira no sé, o mira no estoy bien, o mira me preocupa esto, y abre la puerta a que se forme una conexión profunda con ese otro en ese momento, y que ese otro también te brinde desde su experiencia profunda sus aprendizajes. Entonces ese otro te va a decir mira que yo también he estado preocupada por esta cosa y lo solucioné de esta manera, o mira que yo entiendo tu preocupación porque yo también he sentido eso, y así tú estableces una conexión profunda que de pronto no hubieras podido establecer si respondes desde un lugar ya preestablecido, que es como lo que establece la sociedad, que si nos preguntan cómo estás, entonces decimos bien. Si nos dicen buenos días, entonces decimos buenos días. Si nos dicen ¿sabes esto? Decimos sí, sí sé, y nos inventamos la respuesta de por qué sabemos. Entonces tratemos de valorar que la experiencia humana es una experiencia de construcción continua, de transformación continua, de crecimiento continuo, y tanto la construcción como el crecimiento y como la transformación traen espacios de vacíos, traen espacios de equivocaciones, de errores, traen espacios de aprendizajes, traen espacios que necesitan ser recorridos para que nosotros nos conozcamos profundamente, y que si siempre estamos tratando de sostener un rol según como nos dictan los moldes de la sociedad, nos estamos perdiendo de la profundidad que trae en sí misma la experiencia humana, que es la profundidad de recorrer todos esos vacíos, de recorrer todos esos caminos y de conocernos profundamente al observar el cómo recorremos nuestro propio camino de vida, y
al observar el cómo nos relacionamos con los demás y el cómo interactuamos con el mundo. Entonces, trata de observar cada una de tus interacciones y de encontrar en qué momento estás alimentando roles que has construido precisamente para poder encajar, para poder, digamos, hacer parte de un grupo social, para poder hacer parte de los moldes que la sociedad ofrece, y que empieces a trascender esos moldes, que empieces a darte cuenta que cada uno trae una firma energética única que es válida para expresarse en este mundo y que es valiosa, para que empieces a buscar cuál es esa firma energética que tú traes para expresarte en este mundo y que empieces a nutrirla, porque de esa manera haces que tu camino de vida sea un camino profundo y sea un camino nutritivo para tu propia energía. Cuando uno nutre esa energía profunda, cuando uno nutre esa autenticidad, la vida empieza a tener un sabor más nutritivo para uno mismo. En cambio, si uno está acostumbrado a nutrir los moldes que la sociedad ha diseñado, que son moldes estériles, que son moldes limitadores, que son moldes que no son expansivos, lo más probable es que no empiece a encontrar un tipo de saturación, un tipo de cansancio, un tipo de vacío, porque no está nutriendo la energía profunda y la energía única que uno trae en sí, que en este caso se ve expresada en el arcano mayor de la emperatriz, y que, como se puede ver en esa carta, es una energía de mucho poder nutritivo, abundante y creativo. Entonces, esta es una lectura bastante profunda porque tiene una relación bien específica de cómo cada uno de nosotros trae en sí mismo un aporte a este mundo que es único y que prácticamente ese es el motivo por el cual nosotros estamos viviendo la experiencia humana, el poder llegar a conocer cuál es ese aporte que nosotros brindamos a este mundo, ese aporte que trae nuestra propia expresión auténtica de nuestro propio ser. Y para que esa expresión sea auténtica tenemos que ser capaces de fluir con todos nuestros matices emocionales, y eso implica mostrar todo el espectro de las emociones y recibir todo el espectro de las emociones y fluir con las experiencias que nos llegan, y no solo quedarse enganchado alimentando nuestros miedos, nuestras desconfianzas, nuestras heridas, y no solo quedarse enganchado a que solamente tenemos que experimentar cosas bonitas, sino entender la experiencia humana como una experiencia que simplemente es, que independientemente de lo que vivamos, la experiencia en sí misma tiene una riqueza, y que esa riqueza no está atada al resultado positivo o negativo de la experiencia, sino que esa riqueza está entrelazada a la mera experiencia en sí. Entonces es como darle la vuelta a aquella programación que ha efectuado la sociedad en todos nosotros, que es brindarnos un molde único de expresión, y que si nos salimos de ese molde único de expresión no somos válidos. No, es entender que la experiencia humana es una experiencia de carta blanca y que se puede ser todo en esta vida y se puede expresar todo en esta vida, y que todo es válido por el mero aprendizaje de la experiencia en sí. Entonces, recuerda en el día a día, y sobre todo debido a las cartas que te salen, sobre todo en tus relaciones afectivas, en tu expresión creativa y en tu fluir emocional, recuerda en esas tres situaciones observarte y brindarte al mundo con autenticidad, trascendiendo los roles que hayas podido crear dentro de la personalidad que desarrollaste para comunicarte con el mundo, porque eso te va a llevar a una expansión, te va a llevar a un crecimiento y te va a llevar a un cauce
de la energía y ese potencial creativo que todos tenemos listo para ser expresado. Y es entender cómo el ser auténtico te va a brindar una posibilidad de encauzar tu energía creativa. El ser auténtico te va a brindar una capacidad de relacionarte afectivamente de una manera más profunda. El ser auténtico te va a brindar una capacidad de darle la vuelta a tus experiencias dolorosas y a encontrar el aprendizaje que hay detrás de ellas. El ser auténtico te va a brindar la posibilidad de nutrir tu confianza interior y de mostrarte al mundo. Y el ser auténtico te va a brindar la posibilidad de encauzar tus emociones de una manera más eficiente, más sana, más fluida y contrarrestar el estancamiento, el anudamiento que se expresa con el 10 de bastos y entender que el miedo al rechazo y el miedo a mostrarse como uno es un miedo que ha sido construido, que ha sido programado por la sociedad para precisamente tenernos en un molde y para que no nos salgamos de ese molde, porque de esa manera somos más controlables, somos más manejables y es entender la experiencia humana como una experiencia única, como una experiencia de alquimia, de transformación y cómo vinimos a expresarnos de una manera única, vinimos a relacionarnos de una manera profunda y que todo esto se da gracias a la autenticidad con la cual nosotros interactuemos con el mundo. Entonces es bien interesante lo que te trae este último mandala para cerrar toda la lectura. Y te quiero recordar que estoy ofreciendo lecturas personalizadas. La primera lectura completamente gratis para motivarte que empieces a explorar tu propio yo a través de la herramienta del tarot. Y para programar tu lectura personalizada, escribe en el correo que aparece en pantalla. Te invito a que si te gusta este video, le des me gusta, lo compartas en tus redes sociales y así me ayudas a mí a que este contenido llegue a más personas. Muchas gracias por tu tiempo y por tu visita. Y bueno, esa es la lectura para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario para el mes de julio y ya nos vemos en el siguiente mes.